La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo voy a aprovechar para resumir también con la palabra de Año Nuevo, que sea un tiempo donde todos los discípulos de evangelismo de habla hispana pues podamos estar aferrándonos a la palabra que Dios nos está compartiendo en este año 2025 y que de esta forma pues podamos recibir la respuesta para seguir edificando el Evangelio en nuestras naciones. Pues el título de esta semana es Restaura el templo de luz, restaura el estado espiritual. El pastor nos ha dado la palabra para este año 2025 de restaurar ese templo de luz. Ustedes sois ese templo de luz. Antes que el edificio es la persona, es el creyente. Por eso, para restaurar el templo, para restaurar los tres atrios, ¿qué es lo importante? Que estemos restaurando primeramente el estado espiritual del creyente. Vamos a leer la palabra de Dios en Ageo 1, del 1 al 15. Lo tenemos también en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodacac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el horario, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Como he dicho, hemos empezado el año 2025 y Dios nos ha dado una palabra de restaurar el templo de luz. Que sea esa luz que está en nosotros la que en el día de hoy está restaurando el estado espiritual de cada uno de los creyentes y discípulos de evangelismo que están reunidos en este lugar. ¿Por qué esto es importante? Sin cambiar nuestro estado espiritual, no podremos restaurar los tres atrios. Hablamos de que tenemos que tener los tres atrios, de edificar los tres atrios, de levantar el sistema dentro de la iglesia de los tres atrios. Pero en realidad, si no restauramos nuestro estado espiritual, es imposible restaurar el templo de luz y restaurar los tres atrios dentro de la iglesia.
Hoy, en la lectura, podemos ver que al cambiar el estado espiritual de Israel, la obra del templo que estuvo parada durante muchos años pudo retomarse. Dios quiere que le mires solo a Él. A Dios no le gusta que estés mirando otras cosas, sino que Dios desea primeramente tener una relación contigo. Dios desea que tu corazón, tu pensamiento esté conectado con Él, que nuestro estado espiritual esté conectado con Él. Por eso lo primero que viene a restaurar Dios en nuestra vida a través de Cristo es nuestra relación junto con Él. El disfrutar de esto es disfrutar de Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por esto, este año, en el año 2025, recibe esta respuesta. Cambia tu estado espiritual. No pienses que otra cosa que pueda venir a tu vida es la respuesta. En el año 2025, el cambiar tu estado espiritual es la respuesta que necesitas. Al cambiar tu estado espiritual, el templo de luz será restaurado. Estoy seguro que también sus vidas, eh, pero hablando de mí mismo, mi vida en sí ha cambiado mucho al conocer a Cristo. Lo hablábamos justo antes de empezar el culto, ¿verdad? Haciendo fórum algunos hermanos que hemos llegado un poco pronto. Mi vida en sí ha cambiado mucho al conocer a Cristo. También he visto cómo la vida de otros han cambiado al conocer a Cristo. Si una persona se encuentra realmente con Cristo, los 5 básicos empiezan a tomar lugar en su vida. Dios empieza a edificar su vida dentro de esta bendición de los 5 básicos. Si a través de Cristo una persona cambia su estado espiritual, los 5 básicos son restaurados en él. No solo eso, la salud y la economía también son restaurados en sus vidas. Si cambias tu estado espiritual a través de Cristo, un día te das cuenta que a tu vida viene el cumplimiento de la palabra. Entonces, serás torre de luz para la evangelización del mundo. No solo eres torre o serás torre, sino que allá donde vayas, Dios en tu caminar te dará el encuentro con otras personas para que camines por ese itinerario para levantar a otras torres. Vendrán las señales a tu vida el, al cual otros al verlas las podrán seguir. Por eso hoy, acorde, explicando un poco los versículos que hemos leído en el día de hoy, es necesario que miremos la historia de Israel para entender bien la profundidad de estos versículos. Eh, Israel cayó varias veces en esclavitud. En este caso, eh, fueron esclavizados por Babilonia. A través de Jeremías, antes de ser llevados como esclavos, de ser colonizados, a través de Jeremías fue profetizado que iban a ser esclavos, esclavizados, pero que después de 70 años volverán a Jerusalén. Justo cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, Babilonia, que parecía una gran nación que nadie la podía derrumbar, vinieron los persas y Persia destruyó Babilonia. Y el rey de Persia, que se hizo con todo el poder, liberó a todos los esclavos. No solo los liberó, sino que al pueblo de Israel, además, les dio la misión de que vuelvan a su tierra y que construyan el templo a Jehová. Eso lo hizo el rey de Persia. Entonces Israel volvió a Jerusalén después de 70 años, como fue profetizado por el profeta Jeremías. Pero los samaritanos que estaban ahí alrededor de Jerusalén, continuamente les hacían caer en conflictos, los ponían dificultades, estaban en conflictos. Y es en esa época donde Dios levanta al profeta Ageo. En ese momento, recapitulando, el pueblo de Israel, que había sido colonizado y esclavizado durante más de 70 años, por fin fue liberado por Persia, regresó a Jerusalén, pero había gran oposición, ya que ellos estaban tomando lugar nuevamente en su tierra, en Jerusalén,
había gran oposición por parte de Samaria y los samaritanos que estaban alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos piensan, no es el horario, no es el horario, nos han pedido que restauremos el templo de Israel, pero es que ahora es muy difícil, están estos molestándome, recién estamos llegando de la esclavitud, ¿cómo vamos a restaurar ahora el templo con toda la oposición que hay? No es el horario. Eso es lo que pone el pueblo de Israel en su corazón. En otras palabras, eso que dice el pueblo de Israel es el estado espiritual que Israel tiene. Por eso, a través de la palabra de hoy, este año, confirma cuál es tu estado espiritual. Que todos los creyentes de sus iglesias, que todos los discípulos de evangelismo de habla hispana, hoy, en este año 2025, al comienzo de este año 2025, puedan proponer en su corazón, como hizo Daniel, puedan realmente analizar cuál es mi estado espiritual. Si vemos la palabra nuevamente en Ageo 1, del 2 al 5, ¿cuál es el estado espiritual de Israel? Dice la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿qué dice Jehová? Que este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en el que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Israel está diciendo que no ha llegado el tiempo de construir el templo, no ha llegado el tiempo de reedificar el reino de Dios. No ha llegado el horario del Evangelio todavía a mi país, a mi iglesia. No, es que todavía somos muy pocos. O es que todavía no tenemos templo. O todavía faltan obreros. O todavía estamos en este horario. O todavía hay mucha oposición en mi vida. O todavía es que mi familia se opone a... El pueblo de Dios dice, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo del Evangelio en mi nación, en mi iglesia. No ha llegado el tiempo de la casa de Jehová, que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, el pueblo está diciendo que no ha llegado el horario. ¿Y qué dice Jehová a través del profeta? Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué está diciendo Jehová? Estáis diciendo que no ha llegado el horario del Evangelio en vuestra vida y vuestras casas están muy bien decoradas, están muy lujosas, pero la casa de Jehová está desierta. ¿Tienes tiempo para hacer todo, pero no tienes tiempo para Dios? ¿Puedes poner tu corazón en otras cosas, pero no puedes poner, porque dices que no ha llegado el horario, tu corazón en la casa de Jehová? Ese era el estado espiritual en el que estaba Israel. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A través del profeta Ageo, ¿qué quería hacer Dios? Quería restaurar el estado espiritual de Israel. No era el problema el edificar el templo. Para Dios ese no era el problema, sino que el corazón, el pensamiento, el estado espiritual de Israel estaba totalmente lejos, desalineado del corazón de Dios. El profeta está diciendo que en realidad lo que no tienen es corazón para construir el templo. No es el problema la construcción. 70 años han vivido como esclavos. ¿Qué estado espiritual tendrán? ¿Qué cultura? ¿Qué valores han venido a sus vidas tras vivir más de 70 años en Babilonia? Dentro de ellos, lo que ha sido edificado es esa torre de Satanás. Por eso, antes que el templo de luz, Dios lo que quiere es cambiar tu estado espiritual. Quiere restaurar ese estado espiritual. Han vuelto a Jerusalén, pero su estado espiritual sigue siendo de esclavitud, de la cultura de Babilonia, que estaba bajo la cultura de Persia. Eso es lo que han traído desde Babilonia hasta Jerusalén, y no ha cambiado en ellos. Han sido liberados, sus problemas han sido solucionados, han sido salvos por la gracia de Dios, pero su estado espiritual todavía está bajo esta torre de Satanás. Dios quiere que este estado espiritual que hay en ti primeramente cambie. Por eso Dios permitió que fueran colonizados. Siendo Dios, ¿cómo
permite que su pueblo se vaya como esclavitud? ¿Habrá una intención de Dios, una razón por la que Dios permite que fueran llevados como esclavos durante 70 años? Dios querrá hacer algo en sus vidas que permite que este problema venga a tu vida, ¿verdad? ¿O es que a Dios se le ha escapado de las manos? ¿O es que Dios ha llegado tarde? ¿O es que Dios no ha obrado en el momento que tenía que obrar? ¿Habrá una intención de Dios de por qué permite las situaciones por las que estás pasando? Dios, más que construir el templo, antes de construir el templo, sabía que primeramente el problema que había en Israel era el estado espiritual que ellos tenían. Y ellos poniendo excusas, diciendo que si los samaritanos se oponen a nosotros, que si recién salimos de la esclavitud, están decorando sus casas, haciendo grandes sus casas, pero no tienen ese corazón para el Evangelio. Dios quiere cambiar este estado espiritual en nosotros. ¿Por qué? Venimos de Génesis 3, 6 y 11. Esto marca nuestro destino de una forma fundamental. Este problema que es con el que nace el hombre marca toda tu vida de una forma fundamental. El hombre vive bajo el yo, lo mío, lo nuestro, mi éxito. La corriente espiritual familiar de la nación cultural, como vemos en los campos de Hechos 13, 16 y 19. Esto es un destino acorde a mi respaldo que marca toda mi vida. Aquí hay discípulos de diferentes naciones, con diferentes respaldos. El respaldo fundamental de Génesis 3, 6, 11 lo tenemos todos. Nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente, cuando nuestro problema es el dueño, quien está gobernando nuestras vidas. Es un destino fundamental que nos arrastra a ese destino de sufrimiento. Con eso nacemos todos, pero después hay un respaldo que también marca nuestro destino. Aquí estamos de diferentes nacionalidades, donde tenemos un respaldo familiar diferente, una educación que hemos recibido de nuestros padres, cada uno de forma diferente, acorde a la cultura, al nivel sociopolítico de la nación. Se nos ha grabado en nosotros unos valores, un estilo de vida que hemos aprendido según hemos crecido en casa. Si en vuestra casa tenéis había una religión o una idolatría, eso también forma parte de mi respaldo. No solo eso, sino que también hemos crecido bajo esos 6 estados del no creyente hasta que recibimos la salvación. Este es el estado espiritual de una persona. Y estas torres son lo que Satanás ha edificado en una persona y le hace no poder poner su corazón realmente donde lo tiene Dios. Son el pueblo de Dios, pero de forma real sus vidas no tienen ninguna conexión con Dios. Ese es el estado espiritual que tenía Israel. ¿Qué significará entonces restaura tu estado espiritual? Restaura esa relación con Dios. Sin restaurar esto, no puedes restaurar el templo de la luz ni los 3 atrios. Por eso, en Ageo 2, 3, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fueron 70 años lo que estuvieron de cautiverio. ¿Qué quiere decir? Que no pasó mucho tiempo. Si alguien fue llevado de cautiverio cuando tenía 10 años, fácilmente podía haber vivido en esta época. Ageo seguramente que fue arrastrado como esclavo cuando él tenía 10 años o algo así, y al volver, pues tenía 80. Él vio esa gloria primera. ¿Cuál es la casa en su gloria primera? Está hablando del tiempo de Salomón, donde vio el templo restaurado en su gloria primera. ¿Y ahora cómo la ven? Ese templo que lo era todo en una época ha llegado a ser nada delante de los ojos del pueblo de Israel. Sus corazones es lo que Dios quiere restaurar.
Hoy Dios quiere restaurar este corazón en todos los discípulos de evangelismo de habla hispana. Quiere que pongas tu corazón donde Él lo tiene. Quiere que toda la iglesia ponga su corazón donde Él lo tiene. No es otro el problema, sino dónde está el corazón del creyente. Quiere que a través de tu culto le experimentes a Él. Quiere que el culto que tú das sea el culto que la palabra te marca, que la palabra cambia tu vida, que la palabra obra en ti. Dios quiere que experimentes el tener esa relación cercana a Él, que le experimentes a Él, para que a través del culto que tú das cada semana o la escuela de evangelismo, puedas experimentar cómo la palabra que recibes, que es viva y eficaz, cambia las intenciones de tu corazón, tu pensamiento, cambia tu caminar. Eso es lo que Dios quiere, que tú empieces a experimentar esto en tu vida. Pero nosotros, ¿qué estado espiritual tenemos? Tenemos un estado espiritual donde Dios no puede obrar en nuestras vidas. No es que Dios no obre, no es que Dios llegue tarde, sino que tenemos un estado espiritual donde Dios no puede obrar en nosotros, porque estamos llenos de incredulidad. Puede que esta incredulidad esté en ti, aunque vienes a la iglesia. Por eso, cuando te viene la dificultad, tienes miedo y te aferras a Cristo como aquel que quiere solucionar aquello, como aquel que puede solucionar aquello que te da miedo y te quita el sueño. Ese es el estado espiritual de muchos creyentes hoy día en las iglesias. Vienen a la iglesia, pero cuando te viene la dificultad caen en miedos y se aferran a Cristo como ese instrumento que puede solucionar aquello que me quita el sueño, aquello que es un problema para mí. Parece que hacen la vida de fe bien, no faltan ni a un culto, vienen a todas las reuniones de oración, parece que están orando, pero en realidad en su corazón, para ellos Cristo es la persona o es ese instrumento que puede obrar de tal forma que les venga bien para su propio beneficio. Es un problema de incredulidad, es un problema de que estamos bajo la incredulidad. Por eso, aunque estoy en Cristo, mi pensamiento y mi corazón están divididos. Está bajo el miedo y bajo preocupación. Por esto, preparo planes alternativos. Estoy en Cristo, pero cuando ocurre algo que no esperaba, pienso que no puede ser de Dios, porque no está obrando o mi plan no se está cumpliendo. Como yo lo había pensado, no está cumpliéndose en mi vida. Por eso, mi corazón está dividido. No puedo aceptar ni creer en esa soberanía absoluta de Dios. No puedo ver el plan de Dios en medio de todos los acontecimientos que me están ocurriendo. Por eso tengo miedo. Por eso caigo en preocupación. Porque pienso que esto no es de Dios o que Dios no tiene el control. Debido a esto, utilizo mis pensamientos, utilizo incluso a Dios, pongo incluso excusas diciendo no es el horario, etcétera, y creo planes alternativos, horarios alternativos en mi vida, en mi iglesia, para alcanzar mis metas. Te aferras a Cristo para hacer lo que yo quiero hacer. Hablando de Cristo, hablando del Evangelio, pero de esta forma puedo hacer lo que yo quiero hacer. Ese es el estado espiritual en el que estaba Israel. Bueno, yo me voy de viaje, o voy a este lugar, o voy a hacer lo otro, porque quiero hacerlo. Y ahí en medio a ver si Dios me da el encuentro con una persona. Hablo como si fuera por el Evangelio, para el Evangelio, pero en realidad no estoy poniendo mi corazón en las cosas de Dios. El pueblo de Israel ponía todo tipo de excusas diciendo, no es el horario, que si los samaritanos, es que es peligroso, es que lo otro, es que ahora no hay economía, es que ahora estoy en esta condición, poniendo excusas de un lado o de otro, pero sus casas están bien decoradas. Siendo Dios, ¿por qué permite que fueran esclavizados? Si es el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel, pero no tiene ninguna conexión con Dios. ¿Por qué Dios habrá permitido esa esclavitud? Habrá un plan, un porqué, ¿verdad? Sin descubrir esto, solo me quejo. ¿Y ahora tengo que ser esclavo?
Si tú eres mi Dios. ¿Hasta qué punto llegan? Empiezan a criticar a Dios con todo lo que yo he hecho por el Evangelio, con todo lo que mi madre ha hecho por el Evangelio, con todo lo que mi familia ha dado para la iglesia y el Evangelio. Si yo soy bueno, con todo lo que te he orado, con todo lo que te he ofrendado, si yo he ayudado a muchas personas y ahora permites que esto venga a mi vida, hasta ese punto llega el creyente. Tienen división en sus corazones, en sus pensamientos, porque Dios no cumple o no obra acorde ellos han pensado. En este año 2025, Dios quiere restaurar esto en ti. Es lo más importante. Sin restaurar esto, no hay templo. Sin restaurar esto, no hay respuestas. Sin restaurar esto, no hay templo de luz. Por eso, antes que el edificio, antes que el templo, lo primero que Dios quiere hacer, antes que el evangelismo, antes que tú puedas ir y hacer otros discípulos, lo que Dios quiere hacer es restaurar tu estado espiritual. ¿Por qué? Porque si no cambias tu estado espiritual, nada te funcionará. Ni aun viniendo las respuestas, verás las respuestas en tu vida. Por eso Dios quiere tener esa relación personal contigo primero. Quiere que tu corazón y tu pensamiento esté conectado con Él. Para que a través de cada culto que tú das, puedas experimentar la obra de Dios a través de la palabra en tu vida. Dios quiere restaurar esto en ti. Por eso permite la esclavitud, por eso permite la enfermedad, por eso permite ciertas situaciones en tu vida. Pero ¿qué ocurre? Que yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque tengo mi plan. Porque estoy aferrado a lo mío, a mi éxito. En otras palabras, estas torres de Satanás están en mí todavía. Por eso, aunque Dios les está diciendo que restauren el templo, ponen excusas diciendo, no es el horario. Por eso hay muchos creyentes que aunque van a la iglesia, acaban suicidándose. ¿Por qué? Porque no está ocurriendo acorde a mi plan. Porque es lo mío que se me escapa de las manos. Porque es mi éxito. ¿Por qué? Son el pueblo de Dios, pero todavía tienen ese estado espiritual bajo esa torre de Satanás. Y un día lo abandonan todo. No quieren continuar. Se desesperan. Abandonan la fe. Lo abandonan todo. Esto está en la iglesia, está en la vida de muchos creyentes. Por eso la gente abandona la fe, pero no sus convicciones. Hemos pasado al año 2025 y he recibido muchos mensajes. Como hablo con muchas personas de todo el mundo, de muchos lugares del mundo, pues me escriben, pastor, feliz año. Los que saben que soy pastor o son hermanos en la fe, ¿no? Pastor, oro para que en este año 2025 Dios cumpla todos tus deseos. Me escriben así, feliz año, que se cumplan todos tus deseos. Salud, dinero, amor. Este es el estado espiritual del creyente. También el de las escrituras. Que se cumplan, que Dios obre y cumpla todos tus deseos. Si Dios cumple todos mis deseos, yo fracaso. No, que se cumplan los deseos de Dios en mi vida. ¿Cómo que se cumplan todos mis deseos? Si Dios cumple todos mis deseos, yo fracasaré. Mi pensamiento, mi corazón. Satanás obra de tal forma en tu pensamiento, en tu corazón, que crea división en ti, para que al ver una realidad, una situación, un problema que es real, que viene a mi vida, un conflicto, crea esa división y yo caiga en miedo, en preocupación, no pueda encontrar el plan de Dios. Ese es el estado espiritual que tenía Israel. Ese es el corazón del pueblo de Dios en las escrituras de hoy. Quieren usar a Cristo como el instrumento para solucionar aquello que me quita el sueño. No tiene nada que ver con el plan de Dios, sino que utilizan a Cristo para que su plan, su propio plan, el plan de la persona, se cumpla. Y si no se cumple, caen en quejas, ponen excusas. Sin cambiar esto,
¿Cómo podemos hablar de iglesia? ¿Cómo podemos hablar de restaurar el templo, restaurar los 3 atrios, levantar torres, si mi estado espiritual todavía está bajo esta condición? Si yo todavía tengo este estado espiritual, aunque hablemos de los 3 atrios o de levantar torres, todo esto estará muy lejos de mi vida, estará muy lejos de mí, porque mi corazón está dividido, preocupado y lleno de temores. Este es tu estado espiritual. Por esto levanto planes alternativos, sin poder aceptar el plan de Dios en mi vida. ¿Por qué? Pienso que no es bueno. No entiendo a Dios. Por eso Dios lo que quiere es que restaures tu estado espiritual en el día de hoy. Quiere traer esa sanidad a ti, quiere traer esa restauración. ¿Cómo cambio este estado espiritual? ¿Cómo puedo recibir esa sanidad? Es la pregunta de hoy. Mi estado espiritual que ha tocado fondo, ¿cómo lo cambio? Yo que tengo un estado espiritual como el de Israel en este pasaje, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo Dios obra para cambiar este estado espiritual de Israel? Lo hemos leído en Ageo 1, la parte de atrás del 13 al 14, que dice: Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué dice Jehová al pueblo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es la primera bendición que yo he de disfrutar para restaurar el templo de luz en mi vida, para recibir esa sanidad, que pueda disfrutar, que pueda realmente creer que Dios está junto conmigo. ¿Y después qué ocurre? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Es Jehová el que ha de traer ese despertar al espíritu del pueblo de Dios. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Jehová despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios trajo un cambio espiritual. Dios restauró el estado espiritual de todo el pueblo. Entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. No es que la gente no devociona en la iglesia. No es que la gente, es que no da su ofrenda. Es que la gente no da su tiempo para Dios. Es que no dedican para el evangelio. No se trata de qué hacen o no hacen, sino el estado espiritual que ellos tienen. Por eso Dios, ¿qué hizo? Despertó el espíritu en ellos. Despertó el espíritu. En otras traducciones, esa palabra despertar el espíritu lo traducen como corazón. Habla del corazón. Despertó el corazón. Cambió sus corazones. Cambió su espiritualidad. Dios despertó la espiritualidad del pueblo de Israel, el corazón, para que pudieran restaurar el templo. No es que no sea el horario, no tenían el corazón, no tenían la espiritualidad, no entendían, no podían poner esa prioridad o ese valor al evangelio. Por eso Dios no les cambiaba. Por eso Dios cambió primeramente sus corazones. No es que no puedan, no querían. No es que no sea el horario, no querían. ¿Por qué? Su espíritu está muerto. Solo les quedaba carne. Por eso Dios primeramente viene a restaurar su relación contigo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y fue Dios cuando sopló ese aliento de vida, cuando entró el espíritu de vida, que el hombre fue hecho ser viviente. Pero sabemos que en Génesis 3 quedaron muertos espirituales. ¿Qué quiere decir? El espíritu de vida que estaba en ellos los abandonó, el espíritu de Dios los abandonó, quedaron separados de Dios, por Dios. ¿Eso qué es? La muerte espiritual. Por eso en Génesis 6:3, ¿qué dice la palabra de Dios? Dijo Jehová, no contentará mi espíritu con con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contentará mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Ciertamente él es carne.
El espíritu del hombre está muerto. ¿Qué queda en ellos? Carne. Solo la carne. Cuando habla de la carne, no es solo físico, el cuerpo. Es el estado espiritual en el que ellos quedan. Ha quedado solo la carne. Es el estado espiritual de que tu espíritu está muerto. El estado donde no puedes conocer a Dios. El estado espiritual de rebelarse contra Dios. Así es como quedó el hombre en Génesis 3, 6 y 11. Por eso miran el yo, miran lo mío, miran lo nuestro, que a nosotros nos vaya bien. Después de ser tentados por Satanás, quedaron muertos espiritualmente. Por eso no es el corazón que tienes, sino el estado espiritual que tú tienes. Por eso es Dios quien obra, quien despertó su espíritu. Es Dios, la palabra, la obra del Espíritu Santo la que ha de levantarse en tu espíritu. No es tu corazón, no es tu pensamiento, es tu espíritu. Recibe la palabra de esta forma, en tu espíritu. Cuando recibas la palabra, no lo recibas en tu pensamiento. A ver cómo cuadro este mensaje en mi vida. No lo recibas en tu corazón, en tu emoción. Recibe la palabra en tu espíritu. Cuando dais culto, ¿cómo estáis dando culto? En espíritu y en verdad, no en pensamiento y corazón. La palabra que recibo ha de recibirla como vida a mi espíritu, no en mi pensamiento. No es calcular con la palabra, no es ponerla simplemente en mi corazón, sino que ha de recibirla a mi alma, en mi espíritu. Y es esta palabra la que cambia tu vida. Por eso cuando una persona se encuentra con Cristo realmente, en espíritu, lo recibe como su dueño, ¿qué ocurre? Su vida empieza a cambiar por completo. No es el corazón que tienes, sino tu estado espiritual. La fe no se hace con la emoción, se hace con la palabra y la obra del Espíritu Santo. Es Jehová, Dios, quien trae esa palabra y despierta el espíritu de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Es Dios el que ha de obrar con su Espíritu Santo, con su palabra, en mi vida. Entonces viene esa obra de restauración en mí. Esto es lo más importante que ha de levantarse. Conclusión, no es la emoción, sino que espiritualmente me despierte. Para llegar a ser templo de luz, ¿qué es lo importante? Que esté cambiando mi estado espiritual durante este año 2025. Acabar el año 2024 y empezar el 2025 no es lo importante, sino que cambies tu estado espiritual. Dios tiene un tiempo que es eterno. Dios no clasifica todo por años. Somos nosotros como humanos que estamos organizados con este calendario y hemos marcado una fecha donde pasamos de año, como cambia el dígito, parece que empezamos un nuevo año, un nuevo comienzo, donde la gente propone cosas nuevas en sus corazones. Este año voy a hacer ejercicio, este año voy a dejar de fumar, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Proponen cosas, pero no es lo importante acabar un año y empezar uno, sino que mi estado espiritual pueda cambiar. Las personas ponen sus propósitos, nuevos propósitos en sus corazones al empezar el año nuevo. No es eso, no es empezar de nuevo, sino que cambies tu estado espiritual, que puedas despertar espiritualmente. Entonces vendrán las respuestas. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo de esta forma en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque a través de Cristo nuestro problema espiritual, que no podía ser solucionado, fue solucionado. Señor, que la palabra que recibimos la estemos recibiendo no en nuestro corazón o pensamiento, sino en nuestro espíritu. Que este año 2025 sea el año donde el estado espiritual de todos los discípulos de evangelismo cambien. Que sea el año donde la luz que está en nosotros restaure nuestro estado espiritual y podamos levantarnos como ese templo de luz. Que podamos levantarnos como esas torres de luz que allá donde van pueden edificar otras torres. Que podamos caminar por el itinerario
y ver las señales en nuestras vidas de la obra de la evangelización del mundo en nosotros. Bendice a tu pueblo hoy aquí reunido, Señor, para que al ver el estado espiritual de Israel podamos confirmar nuestro estado y el estado de los creyentes de nuestras iglesias, para que realmente nuestro corazón y nuestro pensamiento no esté en división con miedo y preocupación, sino que se pueda alinear realmente a tu deseo. Que esa obra de restauración y sanidad se esté levantando primeramente en nuestras vidas, para ser esos testigos que pueden ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.